nueva familia. Al momento de yo convertirme en cristiano, de yo ser un creyente, cosas pasan, no solamente en mi vida personal, sino en la forma en la que yo veo la vida. O sea, también todo mi perspectiva del mundo, de la vida, también tiene que cambiar. No solo cambié de religión o cambié de una manera de culto, de una manera de filosofía, sino también, o sea, realmente ser cristiano cambia uno de estilo de vida, le transforma a uno todas las esferas y todos los ámbitos de la vida. Hay un versículo aquí clave que menciona el apóstol Juan en Juan 1, versículo 12, que dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando alguna persona cree en el Evangelio de Jesús, está creyendo en el mismo Jesús, porque está creyendo lo que Jesús dice de sí mismo. Jesús no vino a hablar solamente de cosas externas, sino Él vino a hablar de sí mismo y vino a hablar del Padre. Entonces, al creer en el Evangelio, uno automáticamente está creyendo en Cristo, en la persona de Cristo. Jesús es el mensaje, Él mismo es el mensaje. Entonces, lo grueso aquí es que cuando uno cree en Jesús, es algo que ninguno de nosotros esperaba, pero es algo que Jesús nos da y nos ofrece. El mismo Evangelio de Cristo nos ofrece, ¿sí?, lo que dice aquí en el versículo 12, que dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto habla de una cercanía, habla de que antes no éramos hijos de Dios, pero que cuando ya creemos en Él, dice que ahora Él nos da potestad. La palabra potestad se refiere a un derecho legal. O sea, no es nada más de un trato de compadres, de decir, bueno, yo los nombro mis hijos, sino realmente es algo legal, algo que no va a ser invalidado. Es algo con mucho peso, es algo que tiene validez legal, vaya, ¿sí? Que pase lo que pase, eso ya existe y no lo puedes abolir. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Entonces, esto de ninguno de nosotros lo pedimos, porque cuando alguien nos comparte de Cristo, nos habla de que nosotros somos pecadores, nos habla de la necesidad de un Salvador, ¿sí? Nosotros no lo aceptamos para ser sus hijos, sino que realmente lo aceptamos porque vino una convicción de pecado en nuestras vidas, vimos lo que Él hizo en la cruz, vimos que nosotros habíamos pecado contra Él y realmente nos movió eso a decir, necesito a Cristo, ¿sí? Pero es algo muy grueso que Dios nos dice, esto que yo les doy a ustedes tiene un propósito en sí. ¿Sí? Lo que Dios nos dice es, tu cercanía a mí fue individual, porque tú te diste cuenta que tú eras pecador y que tú habías pecado contra mí y que necesitabas reconciliarte conmigo, pero tú personalmente, ¿sí? Pero ahora que ya viniste personalmente, dice, ahora yo te hago parte de una comunidad. Ahora mi objetivo es que tú vivas en acompañado. ¿Sí me explico? O sea, la vida después de que tú me recibiste, ¿sí?, ahora se vive en familia. Por eso dice hijos de Dios, porque no nada más Dios va a tener un hijo, Él va a tener muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Todos los que creyeron en Él, todos del tiempo en tiempo, del siglo pasado, de los siglos que vengan, que crean en Él, van a ser parte de la familia de Dios. Los que vivimos en este tiempo, llámese otra iglesia, otra denominación, pero que nos une en común la fe en Cristo, somos parte de una misma familia. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Entonces aquí viene el corazón de Dios. Qué padre, muchos lo usan como que soy hijo de Dios. Sí, qué padre, ahora como Dios, Él es el dueño del oro y de la plata, yo voy a ser rico porque... No, espérame. O sea, esto de que somos hijos de Dios, Dios nos está... Cuando Él nos hace sus hijos, Él tiene algo en su corazón, Él tiene un propósito. Sí. O sea, Él está diciendo, seguirme a mí no es una religión individualista. Ahora yo te hago miembro de una nueva familia, ¿sí?, donde yo soy el padre y donde ustedes son mis hijos. Y una familia se vive en comunidad, ¿sí?
y ahora tú perteneces a una nueva forma de vivir, a una nueva cultura. O sea, a donde yo te he metido ahora es algo nuevo para ti. Y es diferente a como tú has vivido, esta familia es diferente a como la que tú tenías, esta forma de vivir es totalmente distinta a la que tú vivías antes, esto es algo nuevo y ese es mi plan para ti. O sea, las personas que dicen, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué me uno con alguien que esté adorando a Dios? Yo me quedo en mi casa, Dios está en todas partes. Eso contradice totalmente a lo que viene en el corazón de Dios. Sí, porque es muy grueso, o sea, una persona que realmente no ha tenido una convicción de Cristo en su vida y va a una iglesia, porque así hay muchas personas que van a una iglesia, pero no ven a los demás como sus hermanos. Realmente no les ha caído la convicción de qué fue lo que hicieron en la cruz, cuando se acercaron a Cristo. Realmente no ha habido una convicción en su corazón. Por eso, el amar a una persona y decir, es que esa persona que no es de mi familia en la carne, que no tiene mi apellido, que no tiene mi sangre, y de que tú puedas decir, yo amo a esa persona porque ella es mi hermana en Cristo y hay un amor genuino en ti. Eso no lo puede hacer carne y sangre. Nadie te lo puede obligar, nadie te puede forzar. Créanme, esto es nada más que obra de Dios. ¿Cómo sé yo que nací de nuevo? Cuando empiezas a amar a tus hermanos. Porque amar a los que son tus hijos en la carne, amar a tus nietos en la carne, amar a tus primos, a tus tíos, eso es fácil. Eso cualquiera lo hace, me captan. Pero amar a alguien que nada tiene que ver contigo, que no es nada tuyo, como que de repente eso solamente lo puede hacer Dios. Sí. Entonces, esto pónganlo así como en un paréntesis. ¿Cuál es la evidencia de que yo he nacido de nuevo? Parte de muchas evidencias es que empiezas a amar a gente que tú antes, es más, que no son ni de tu círculo, que tú antes ni las hubieras preferido, que tú mejor las hubieras hecho a un lado, que son gente que no son de tu mismo estatus económico, que no tienen tu misma ideología y de repente te sientes unido al corazón de esas personas. Y créeme que esas personas, si también se han convertido de nuevo, te van a amar a ti igual. ¿Por qué? La vida de un cristiano la historia del cristiano es una historia de aceptación. Dios nos aceptó, ninguno de nosotros éramos peritas en dulce. Entonces, así dice el Evangelio, como fueron aceptados, dice, ustedes acepten a otros. La vida de un cristiano no es excluyente. Ninguno de nosotros nos podemos parar y decir, es que no puedo amar a esa persona porque no es de mi ideología, o sea, algo está pasando mal. Un cristiano siempre incluye, siempre acepta, siempre ama a otros. Sí, y eso es lo que pone el Espíritu Santo en tu vida. Te pone la sensación y te pone la convicción de que ya tienes una nueva familia y son tus hermanos. ¿Y qué pasa con las personas? Que por ejemplo, si mi hermano en la carne también es creyente, mi hija es creyente, ¿sí me explico? ¿Qué pasa? Pues ahora ves el amor hacia ellos de otra manera. O sea, tu rol como papá, tu rol como hijo y tu rol como esposo sigue estando intacto, pero ahora también los amas mucho más porque ellos también aman a Jesús. Y tienen que aprender a vivir también como hermanos en Cristo, porque el amor de Dios es mayor que el amor que tú puedas tener en lo carnal. El amor de Dios es más profundo. Lo que Dios te pueda dar de amor para ellos se intensifica. ¿Sí? Y muchas heridas sanan y muchas cosas se mejoran por cuando Dios interviene en un corazón. ¿Sí? Pero ahora también ya no los puedes ver igual que antes. Ahora tienes que aprender a amarlos como Dios quiere que lo ames, al igual que el otro hermano que se llama Juanito y Pedrito. También ellos ahora son tus nuevos hermanos en Cristo. ¿Sí? Y créeme que el amor que les puedas dar es mejor que el amor que antes les podías dar. Tu vida es de más bendición hoy que antes. Pero yo a donde voy es lo siguiente. Qué grueso que en el corazón de Dios ya estaba formada la iglesia. Qué grueso que desde el principio, aun cuando Jesús compartió esto, todavía no tenía discípulos, todavía no había llamado a los 12, todavía no había pasado nada. Y qué grueso cuando la Biblia trata este asunto, aquí ya estaba la iglesia, aunque no dice la iglesia, pero ya estaba esto como parte del propósito de Dios para un creyente. ¿Sí? ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros aquí en Sigue a Jesús? Que cuando empieza a venir más gente, que empieza a venir más personas,
en verdad nosotros entendamos que cada persona que viene es parte del plan de Dios para nosotros. No vamos a aprender a ser cristianos si no tenemos contacto con gente. No vamos a ser cristianos nada más orando en la casa, viniendo a la iglesia, cantando, leyendo la Biblia solos, sin poner en práctica lo que dice la Biblia. Y se pone en práctica en la iglesia. En la iglesia Dios la diseñó para que crezcamos, para que maduremos, para que pongamos en práctica nuestros dones. O sea, la iglesia es el corazón de Dios de una manera física. Y es lo que está en su corazón, no hay un plan B. ¿Cómo Dios va a alcanzar al mundo? No va a ser a través de un héroe, de un llanero solitario, va a ser a través de una iglesia, de un cuerpo de creyentes. O sea, yo quiero que vean el gran compromiso cuando hicimos al creer en Cristo, que ahora somos parte de sus hijos y ahora tenemos una nueva familia, y es de lo que yo quiero hablar este día. ¿Qué pasa cuando yo soy miembro de una familia nueva? ¿Qué pasa ahora que yo soy hijo o hija de Dios? ¿Ahora qué? Porque ya tengo más hermanos, ya hay más personas. En Efesios capítulo 2, versículo 19. Es más, vamos a leer desde el versículo 13 al 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban, ¿qué? Lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz. O sea, estábamos lejos porque estábamos enemistados, pero ¿quién fue nuestra paz? ¿Quién nos reconcilió? Él. Jesús fue nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora yo quiero que vean aquí, dice haciendo de los dos. ¿Qué son los dos? Los dos, de los dos pueblos haciendo uno. Aquí se está refiriendo que antes el evangelio era predicado a los judíos nada más. Y los gentiles eran los que no eran judíos. El evangelio antes, cuando empezó Jesús a predicar, Él fue a predicar el evangelio a los judíos. Entonces, los primeros apóstoles nada más predicaban el evangelio de Jesús con los judíos, pero entonces Dios levanta al apóstol Pablo para irlo a llevar a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todos los que no eran judíos. Entonces Pablo empezó a predicarle a los griegos, a todas las otras culturas de ese tiempo, y fue lo grueso que el evangelio aquí ya fue para todos. Y aquí él lo expresa, el apóstol Pablo lo expresa, dijo, antes era nada más una para unos, pero ahora Dios ha derribado, ya no hay que de tal pueblo, tal linaje, ahora todos hemos sido cercanos a Él es nuestra paz. Pero aquí lo que me llama la atención es que estaba hablando de pueblos. ¿Qué es pueblos? Plural. Y luego de repente dice aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ahora lo está haciendo ¿qué? Singular. ¿Cómo que eran muchos y luego crea uno solo? Sí. Y acuérdense que más adelante, en Corintios, más atrás, Pablo habla de que somos un cuerpo en Cristo. O sea que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Esa es la relación en la cual cada creyente debe de vivir, en decir, yo soy parte de mi hermano, yo no soy alguien que mi hermano conoce. O sea, yo soy alguien que afecta su vida, y como así me afecta, mi dedo afecta a todo el resto de mi cuerpo, yo soy miembro de ellos. Bueno, pero ese es otro tema y después lo comparto. Dice, ¿cómo hizo la paz? Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Dice, ya no son lejanos, ya no son extranjeros, ya no son desconocidos por Dios. Ahora, dice, ahora son conciudadanos de los santos. Y habla de conciudadanos, son de una nueva ciudadanía. Ahorita voy más para adelante con eso. Dice, y miembros de la familia de Dios. Entonces, aquí ahora sí se menciona familia de Dios. O sea, que ahora eso, cuando yo me acerco a Cristo, lo recibo en mi vida, empiezo a seguirlo automáticamente, dice, ya la pared que te tenía lejos de Él, ahora él ya la ha derrumbado, ahora te ha hecho cercano. Todo lo que te mantenía lejos, las enemistades, que tu pecado, todo, dice, Jesús lo abolió en la cruz y ahora te ha hecho cercano. Y tan cercano te ha hecho, ¿sí?, que ya no hay distinción de raza, ya no hay distinción de estatus social, dice, ahora todos tienen entrada a Él por un mismo espíritu, les dio de beber de un solo espíritu. Ahora todos son de una misma raza espiritual. Todos tienen el mismo espíritu en sus vidas, dice, ahora ya no son extranjeros, ya no son errantes en el mundo, dice, ahora son miembros, ahora son conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. No importa dónde esté tu ubicación geográfica, no importa dónde esté tu estatus social, ¿sí? Dice, ahora Dios te tiene localizado, ahora eres miembro de su familia. Eres cercano a Él, eres conocido por Él y perteneces a un cuerpo de creyentes. Sí. Ahora, yo comparto este tema porque quiero cortar por completo que te sientas bien llevando una vida, digas, bueno, soy de oración, leo la Biblia, hago esto, hago lo otro. Pero que tú no veas que estás dando tu vida a otras personas y mucho menos que estás trabajando para que la iglesia sea edificada. ¿Sí? Esto es algo que debe de frustrarnos a todos y ir de rodillas a Dios y decirle, Señor, no estoy dando mis dones en tu iglesia, usa mi vida para edificar tu iglesia. Dame tu corazón para amar a mis hermanos. ¿Cómo puedo edificarlos? ¿Cómo puedo? Ayúdame a descubrir los dones que tú tienes en mí para darlos a otros. ¿Por qué me tienes tú en este cuerpo? Yo tengo mi función. Nadie más la puede hacer. Nada más yo tengo mi función que hacer aquí. ¿Me captan? Este dedo no puede hacer la función de ojo porque este dedo es un dedo. O sea, por eso Él dice que hizo un solo hombre, porque todos para Dios tenemos una función que hacer dentro de su cuerpo de creyentes. Y aquí nos habla de una interdependencia de unos a otros. Entonces, el corazón de Dios está en su iglesia, ¿captan? El corazón de Dios está en su familia, en sus hijos e hijas que han creído en Él. ¿Sí? Si alguno dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Según dice la Biblia, Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, al decir separados de mí, es separados de mi cuerpo, de donde yo estoy fluyendo la vida, nada podéis hacer. Por eso una persona que cuando deja de ir a la iglesia, cuando empieza a separarse de sus hermanos, como que se empieza a secar. Porque la Biblia no la puede practicar, no es bendecido por sus hermanos, no tiene la sangre fluyendo por él, ¿me captan? Está fuera del cuerpo. Entonces cada vez este asunto de la iglesia se vuelve vital para cada creyente, para cada persona. ¿Sí? Ahora yo quiero que leamos otro versículo en lo que viene siendo Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, este asunto de decir, bueno, yo pertenezco a una familia de Dios, yo pertenezco a un cuerpo de creyentes, entonces voy a dar lo mejor de mí para que esto pase, para que esto mejore. Suena como algo bueno y bien intencionado. Pero no es lo que nos marca la Escritura. Lo que la Escritura nos dice es, bueno, ya eres parte de una familia, pero también nos dice, son conciudadanos, o sea, y luego nos dice aquí, ya tienen una nueva ciudadanía. O sea, nos habla de una forma
totalmente diferente de ver la vida, de una perspectiva distinta. O sea, yo al ser ciudadano de un país, obviamente hay reglas y hay una constitución. Y si a mí me parece lo mejor posible hacer algo que vaya en contra de esa ley o de esa constitución, ¿sí? Aunque yo haya sido bien intencionado, aunque esa sea mi manera de actuar, yo no voy a poder contribuir para esa nación y ellos me van a tachar como no eres una persona deseada aquí. Hay juicio, hay cárcel, hay multa, lo que tú quieras, pero tú no estás siguiendo las leyes, la constitución de este país. ¿Sí me estoy dando a entender o no? O sea, lo que Jesús, lo que Dios quiere, es decir, todo tu estilo de vida, la manera en que tú veías la vida, la perspectiva, los consejos de tu abuelito, de tu abuelita, bueno, si ellos fueron creyentes y te leyeron algo de la Biblia, pues obviamente no. Pero bueno, la manera que así soy, que no voy a cambiar nunca, que ni la pomada de la campana me cambia, todo eso, delante de Dios dice, eso no es válido dentro de mi familia y de lo que yo quiero enseñarte a partir de aquí. Por eso Jesús dice que es necesario que nazcamos de nuevo si queremos seguirlo, porque lo que traemos nosotros no sirve. O sea, lo que trato de decir es que Jesús no viene a parchar y a mejorar tu estilo de vida. Él lo dejó muy claro, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, mas no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. O sea, el ser cristiano es una muerte, es morir. Por eso el bautismo en agua es un símbolo de que tú estás muriendo a tu viejo hombre y estás resucitando con Jesús. Que el viejo Juan, el viejo Pedro, el viejo Jorge quedó sepultado y ahora tienes una nueva vida. Por eso el bautismo es tan importante, porque tú estás diciendo, ahora yo nazco a una nueva vida. Ahora yo estoy testificándole a todos que ahora soy nueva persona. Entonces, esa nueva vida ahora tiene que aprender, ya tienes una nueva ciudadanía, estás en una nueva forma de vivir, tienes que aprender cómo se vive y cómo se manejan los asuntos de este reino. Ahora, yo me he topado con personas que dicen, bueno, lo religioso a lo religioso y lo de la vida a la vida, y tratan de separar las facetas, estas dos facetas. Pero ahora, lo que Jesús dice aquí es decir, no hay tal separación en mí. Yo te voy a enseñar cómo se vive, pero en toda tu faceta de tu vida. No hay nada que, bueno, esto es relacionado a la iglesia, esto es relacionado a esta cosa. Dice, el que vive en mí es una nueva vida, tiene que tener en cuenta de que tiene una nueva ciudadanía y todo lo que hace tiene que estar cubierto por esta perspectiva nueva de la vida. Él nos enseña cómo ser buen gobierno, Él nos enseña cómo ser buenos padres, buenos hijos, nos enseña tantas cosas en la Escritura. Y eso es lo que quiere el Señor, que tomemos las Escrituras y empezamos a vivir conforme a esta nueva forma de vivir. Es aquí donde todos patinamos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque queremos vivir en el Evangelio, pero somos muy sabios en nuestra vida pasada. Y aún sabiendo que nos fue tan mal, estamos tan enfrascados en seguir pensando de la misma manera. Aún sabemos de que no nos fue bien, de que, es más, esos consejos nos le han servido a otro y los seguimos dando y los seguimos caminando y seguimos haciendo lo que siempre queremos. ¿Sí? Y un ejemplo de esto es, sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero... Y así me he topado mucha gente, pero es que yo me siento así, porque toda la vida hemos estado viviendo en las emociones, toda la vida hemos estado viviendo en las percepciones, en experiencias, en todo esto me capta. Entonces, yo no niego que esa persona tenga un corazón para Dios, pero ese no deja que esa persona experimente el vivir dentro de la familia de Dios y dentro de la ciudadanía del reino de los cielos. O sea, lo que voy es, el Evangelio no es una filosofía
que es para ti. El Evangelio es una nueva forma de vivir, es una nueva forma de pensar. Por eso dice la Escritura en Romanos 12, dice, transformen su manera de pensar. No se conformen a este siglo. Dice, y luego hay otra parte que dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Pues aquí está, revelada en la Escritura. Sí, hubo un tiempo atrás donde había pulseras donde decía WWJD, que era What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Entonces decía, cada vez que estés ante una situación, voltea a ver tu pulsera y piensa, ¿qué haría Jesús en esa situación? Es algo parecido a lo que les trato de decir. O sea, tengo esta situación, ¿qué haría Jesús al respecto en esta situación? ¿Qué dice la Escritura que debo de hacer? Por eso la Biblia dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios que es por medio de Jesús. ¿A qué me refiero? Pablo decía, no es lo que yo crea, lo que yo piense, y él presentó todas sus credenciales, que fue maestro, que fue educado a los pies de no sé qué maestro, judío de judíos, tenía ciudadanía romana, que en este tiempo es considerado como tener ciudadanía en Estados Unidos, tenía todas las credenciales y dice, no le hago caso, dice, todo lo estimo por basura, con tal de conocer a Jesús. O sea, Pablo no se aferraba aún a su experiencia y a sus habilidades, él dependía totalmente de Cristo, ¿me captan? Y él no tenía una Biblia como nosotros la tenemos. Es mucho más fácil que ya tenemos escrito lo que estaba en el corazón de Pablo por medio del Espíritu Santo, ¿me capta? Y estamos aferrados, pero, y ese pero, no nos deja avanzar nada. Y no es nada más que incredulidad, no le estamos creyendo a Jesús. No estamos creyendo que lo que Él dice nos va a transformar y nos va a hacer bien. Porque ahí están los miedos, porque ahí está la incredulidad, porque ahí están las formas que siempre lo hemos hecho así. Y lo grueso aquí es, cuando nosotros decimos, yo creo en Jesús, es que le estamos permitiendo que lo que Él dice se haga real en nosotros. Entonces, así en resumen, hasta ahorita donde vamos es, yo soy miembro de una familia, pero también soy ciudadano juntamente con ellos, y Dios me ha mandado a vivir una vida conforme a su justicia, conforme a su perspectiva. Y a la única forma en que yo voy a poder bendecir y voy a edificar a esos hermanos, voy a edificar a otras personas, es haciéndolo a la manera de Dios, a cómo dice Él que yo debo hacer las cosas. Es la única forma, no hay plan B, no se puede hacer de otra forma, no son buenas intenciones, no va a ayudar nada que tú y yo podamos poner de nosotros si no somos guiados por lo que Jesús dice y por la palabra. Esto lo quiero poner claro porque cuando este grupo empiece a crecer, tiene que haber muchas personas aquí que estén aprendiendo de la Escritura y que la estén poniendo en práctica. Tiene que haber mucha gente nacida de nuevo que dice, ok, como yo lo hacía no es, ahora yo creo en Jesús y yo camino en esto. Y tiene que haber el amor de Jesús en nosotros unos con otros, para poder nosotros llevar a Jesús a otras vidas. En las iglesias, muchas iglesias en este tiempo encontramos tanta frialdad en las sillas, tanta frialdad en el ambiente, tantas vidas que no están viviendo el Evangelio, porque no hemos entendido que el Evangelio es una nueva vida, es un cambio de vida, es una nueva perspectiva de vivir. Y si no entendemos esto, no vamos a valorar a nuestros hermanos, porque ni en el radar los tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos ni leído la Biblia, me capta. Y es un corazón totalmente alejado del corazón de Dios, porque el corazón de Dios está en su iglesia. Porque Él quiere que vivamos así. Ahora, en Mateo 12:46 encontramos el corazón de Jesús otra vez. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno,
he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, Jesús. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, qué grueso lo que Jesús acaba de decir aquí. ¿Por qué? La estima de Cristo estaba con las personas que hacían la voluntad y que le creían al Padre. Ahorita en este tiempo, ¿a dónde volteará? Dice, ¿quiénes son mis hijos y mis discípulos? Mi iglesia, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿me captan? ¿Cuántos de nosotros, no decimos esto? Te habla tu hija y tu hijo, sí, ¿y tus hermanos? No, es que ya estás en papagayo y gavilán, no, es que yo mis hijos, por ellos. ¿Y qué dijo Jesús aquí? ¿Me captan? Es que ellos, volteó a ver a sus discípulos, ¿qué eres tú y qué soy yo de Jesús? Cuando creemos en Él, los convertimos en sus discípulos. El corazón de Jesús está sobre aquellos que han creído en Él. Ahora, no me malentiendan. O sea, no vas a hacer un patán y le vas a decir, es que no. Pero la palabra nos enseña dónde están los lugares de cada cosa, dónde deben de estar los afectos, cómo los debo de llevar a cabo. ¿Dónde los debo de poner? ¿Cómo los debo de poner? Sí. Ahora, aquí lo que Jesús nos estaba enseñando, dando a entender es que hay un vínculo más importante que el sanguíneo, que es el vínculo de los que creen en Él. Entonces, si alguno de ustedes o yo tengo una familia que es creyente, mi vínculo de creyente tiene que ir más arriba que el vínculo que nos une en la sangre. Es la única forma en que voy a poder bendecirlos y voy a poder amarlos como Cristo los ama. Con ellos debo de llevar la palabra, debo de vivir como Cristo dice que viva. En la iglesia ser unos y en la casa otros no. O sea, tenemos que llevar a Cristo en cada relación que tenemos en casa. Como trato a mi esposa, como mi esposa me trata, como trato a mis hijos. Cristo tiene que estar en medio. Y si tengo familiares no creyentes, no quiere decir que los dejes de amar y que te separes de ellos, sino que creo yo que tú los puedes bendecir más desde ahorita en Cristo que cuando no estabas en Cristo. Entonces es ir a la Escritura y decir cómo yo debo tratar a aquellos que no creen en ti, Señor. Y créeme que Dios te va a unir más a sus corazones, pero desde un lugar donde tú los puedas bendecir más. A lo que voy es, esto que ha pasado en tu vida, recibir a Cristo tiene mucha importancia. Y no puedes separarlo de que, bueno, aquí en esta faceta no entra, ni aquí, esto es más para la iglesia. O sea, Cristo tiene que abrazar todo tu estilo de vida, todo, y todo lo tienes que llevar como Cristo dice en su palabra. Para todo hay una respuesta, para todo hay una dirección. Entonces, esto es vital. Yo empiezo a ser de bendición para otros a medida que yo soy un discípulo de Jesús. Y tienes que ver el valor de la iglesia dentro de todo esto y en el lugar donde Él te ha puesto dentro de todo esto. Entonces, en Romanos 10:12 dice lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, aquí ya no hay diferencia entre judío o griego. Y luego 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, les quiero comentar esto. En los tiempos de Pablo había personas que tenían esclavos. Había amos y había esclavos.
Miren, con esto les digo todo. Había amos que eran enseñados por sus esclavos en la iglesia. Y Jesús puso tanta humildad en esas personas que amaban a sus esclavos y se dejaban enseñar por ellos. ¿Cómo? Sí, es que en la iglesia ya no hay judío, ni griego, ni esclavo. Ya no hay papá, no hay hijo, no hay esposa. Bueno, sí hay, pero nos une el mismo espíritu, es el espíritu de Jesús. Y es algo mayor que una relación en la carne. Y todo asunto debe ser llevado conforme a la Escritura, conforme al Espíritu de Dios que tenemos todos. ¿Okay? Entonces, esta es una buena oración que orar. O sea, esta semana podremos orar, Señor, si no tenemos tantos hermanos, Señor, que cada persona que llegue a este lugar, yo pueda verla en el contexto que tú la ves y en la realidad de la Escritura, que es mi hermano en ti. Y que yo pueda bendecirla. Y no me dejes estar tranquilo que llevo mi vida cristiana bonita y normal. Si mi vida no está impactando a otros, si mi vida no está sirviendo a los demás conforme tú dices en la Escritura. No me dejes servirte con buenas intenciones. Quiero servirte en el espíritu que tú has puesto en mí, en el mismo espíritu. Quiero entender tu corazón, Señor, con respecto a la iglesia. ¿Sí? Si tienen sus familias, Señor, ayúdame a ver a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, como tú la ves dentro de tu reino. Ayúdame a irla madurando en ti, a poder cumplir con el rol que tú me has dado aquí, conforme a tu palabra, Señor. Por medio de ti yo sé que las puedo bendecir. Yo me someto a ti, empiezo a oírte a ti. Yo quiero tratar cada asunto como tú lo quieras tratar, Señor. Y que cada uno de ellos cumpla su plan que tú tienes para sus vidas. Si alguien no tiene un esposo o una familia que no es creyente, Señor, ¿cómo voy a bendecir a cada uno de ellos desde ahorita lo que tú has puesto en mi vida? Y orar, Señor, yo quiero que ellos también te conozcan y sean parte de esta familia. Y poderlos bendecir mayormente cuando ya estén dentro de ti, de tu familia. En grandes rasgos, ahora mi nueva vida en Cristo abarca todas las facetas de mi vida. No hay ninguna que se quede fuera.